dan cuenta, ese libro es como muy romántico. No, bueno, en la unidad, por ejemplo, de células inmunitarias, en la unidad 2, ella asesina, o sea, utiliza palabras como de ese estilo, ¿no? Es un poquito más como que, yo les digo, es como un poco romántico a veces la terminología. Sí, se eliminó a sí misma, sí, porque cuando se encontró la vacuna como tal, ¿qué pasó en los primeros casos? La viruela fue una de las primeras enfermedades que se erradicó, donde tiene su antecedente en Edward Jenner. ¿Se acuerdan que mencionábamos desde Edward Jenner, desde Luis Pasteur? ¿Y qué pasó allí? Se inoculaba brazo con brazo. Imagínate que una persona tenía viruela y entonces buscaban a otra persona que estaba iniciando con la enfermedad, les hacían una herida y trataban de interactuar, ¿no? Brazo con brazo, como que mezclar ahí la sangre, porque ellos tenían esa idea de que se tenían que pasar anticuerpos, y aunque parece algo muy burdo, muy feo, pues realmente se fue el antecedente y fue de las primeras enfermedades que se empezaron a investigar. Ahora, ¿qué pasó en el caso de la viruela? Te digo, hacían esto, de brazo con brazo, búsquenlo, está bien interesante, brazo con brazo, y entonces se buscaba como que la persona generara defensas y bueno, ya no se desarrollara la enfermedad. ¿Qué pasó con la vacuna cuando se desarrolló? Se desarrolló muchos años después, muchos años para que hubiera una vacuna contra la viruela, y prácticamente se utilizó un virus atenuado. Es decir, el virus estaba allí, estaba presente, pero un poquito flojo, ¿no? Un poquito dormido, estaba atenuado. Y el mismo virus erradicó a la enfermedad, que lo ingresaban a otras pacientes o a otras personas, y entonces el mismo microorganismo generaba cierta inmunidad en el paciente, y cuando éste quería instalarse otra vez en el huésped, ya no se podía. Entonces prácticamente fue de las primeras vacunas en el que se utilizó una fracción del virus, bueno, más bien, en sus inicios era virus atenuado, o sea, virus completo atenuado, ni siquiera una fracción del virus. Entonces prácticamente el mismo microorganismo erradicó la enfermedad, porque la vacuna era el microorganismo e iba en contra de ese mismo microorganismo. No sé si me doy a entender, Belén. Prácticamente por eso nos menciona, erradicó a sí misma la enfermedad, la propia vacuna, porque era el mismo microorganismo el que se inoculaba en el huésped. Y bueno, eso les provocaba inmunidad. De hecho, es el mayor éxito, la viruela y la difteria y el tétanos neonatal son los principales éxitos de las vacunas. De ahí fuera sí tenemos casos de las otras enfermedades, sobre todo del número C para abajo. No sé si queda un poquito más claro, Belén. Ya, gracias. Te digo, les digo, van a encontrarse partes así de la literatura. De hecho, todavía en esa unidad ya nos habla un poquito de los anticuerpos, ¿vale? Nos habla un poquito de los anticuerpos, que es la siguiente, y vamos a estar platicando de ello. Bueno, la vacuna, ¿qué significa vacuna? Este es un producto biológico para conseguir una inmunización activa artificial. Le vamos a identificar que estas vacunas, bueno, forman parte de las inmunizaciones activas, pero son artificiales, ¿no? No es algo que en realidad genere el cuerpo, sino que viene de una parte exógena y que nos permite generar cierta memoria inmunológica. Producen memoria inmunológica similar a la enfermedad adquirida de forma natural, y esto es una inmunidad de larga duración, sobre todo para las primeras enfermedades. Las más actuales, como ya lo habíamos mencionado el día de ayer, influenza, COVID, pues prácticamente no se ha encontrado o no se ha generado una inmunidad de larga duración. Pero seguramente si nos tenemos que vacunar anualmente, poco a poco nuestro cuerpo va a ir generando esta inmunidad de larga duración, sobre todo para las primeras mutaciones, ¿vale? Que los virus, recuerden, nunca dejan de mutar. Se tiene que controlar la situación, pero en sí que desaparezca, pues es muy difícil, ¿no? Muchos años para que pueda desaparecer como tal la enfermedad o baje de manera considerable la incidencia de la enfermedad. Respuesta inmune. Bueno, nosotros tenemos una respuesta inmune natural, ¿vale? La respuesta inmune, digamos, fisiológica del huésped, ya sabemos que se divide en dos, en inmunidad activa, en inmunidad natural y en inmunidad adquirida, ¿no? Y la inmunidad adquirida todavía puede subdividirse en una inmunidad de tipo humoral y una celular. ¿Qué pasa del otro lado de la moneda? En el caso de las vacunas. Bueno, en el caso ya de agentes exógenos, es decir, aquellas inmunizaciones que recibe el paciente de manera externa, la respuesta inmune va a cambiar un poquito.
se va a dividir en dos, en una inmunidad pasiva y en una inmunidad activa, ¿vale? Si nosotros habláramos de la inmunidad normal, de la respuesta inmune fisiológica, la que hemos visto hasta la actualidad, ¿en qué área entraría? Entraría en la inmunidad activa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está generando una respuesta inmunológica de manera activa, de manera natural. ¿Qué pasa con la inmunidad pasiva? Bueno, la inmunidad pasiva es cuando a un paciente le transfieren anticuerpos de otro individuo o incluso de otra especie. ¿Vale, chicos? ¿En qué casos puede ser? Bueno, puede ser, por ejemplo, en pacientes con cáncer, con trasplante de médula o incluso con transferencia de anticuerpos, en pacientes con SIDA, ¿vale? O antes de desarrollar el SIDA como tal, con VIH positivo, ¿vale? Pacientes que tienen una alteración en el sistema inmunológico que está provocando una deficiencia de manera severa. ¿Qué pasa con pacientes con SIDA? Los pacientes con SIDA no mueren en sí por la enfermedad, mueren porque su sistema inmunológico está muy deficiente, están muy inmunodeprimidos. Y una gripita, una gastroenteritis les provoca la muerte, ¿no? Entonces prácticamente su sistema inmune está muy deficiente. Los casos más severos o en etapas terminales de estos pacientes que desarrollan este síndrome, pues les transfieren anticuerpos, ¿vale? Si tu sistema inmune no es capaz de generar anticuerpos, es decir, los linfocitos B no pueden generar anticuerpos, no pueden generar inmunoglobulinas, no pueden destruir a los microorganismos agresores y no pueden generar memoria, ¿vale? ¿Qué tipo de inmunidad no se puede llevar a cabo? La inmunidad adaptativa, porque los anticuerpos son deficientes. Entonces se opta por tratamientos en el que se transfieren anticuerpos de otra persona. De otra persona, o les digo, incluso hay algunos casos que pueden ser de otra especie, para reforzar o mejorar su sistema inmunológico. ¿Qué otra cosa puede ser o que forma parte de la inmunidad pasiva? Bueno, las transfusiones de sangre, ¿vale? De inmunoglobulina transvenosa, intratransvenosa, perdón, de plasma, etcétera. ¿Cuántos de nuestros pacientes o familiares necesitan transfusiones sanguíneas? Y no solamente porque hay deficiencia en las células sanguíneas, sino también hay deficiencia en las células inmunitarias. Las células inmunitarias en gran porcentaje, recuerden, están patrullando en el torrente sanguíneo. Y aparte los linfocitos, ¿se acuerdan que los linfocitos también están presentes en el torrente sanguíneo de manera considerable? ¿Vale? Entonces, necesitamos, si yo tengo alguna lesión, tengo alguna enfermedad, tuve algún traumatismo y necesito mejorar ese sistema inmunológico o necesito células sanguíneas, pueden transferírmela. Y eso va a producir una respuesta inmune, sí, va a reforzar un poquito mi sistema inmunológico, pero es una inmunidad pasiva, porque no es una inmunidad que el mismo cuerpo desarrolle, sino que está auxiliada o apoyada por algo externo, algo que no es de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad activa? Bueno, aquí la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa entran, ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo que nuestro mismo cuerpo produce, es la respuesta inmunológica fisiológica normal. Y también las vacunas entran en la inmunidad activa. ¿Por qué creen que también entran en la inmunidad activa, chicos? Puede ser porque como los microorganismos a veces están atenuados, nuestro organismo reacciona como si realmente el microorganismo estuviera entrando. Estuviera entrando. Ahí la palabra clave es nuestro sistema inmune reacciona. Es decir, nuestro sistema inmunológico es el que está reaccionando ante ese microorganismo, aunque venga atenuado, aunque venga fraccionado, aunque venga una proteína artificial, etcétera, etcétera, pero el que nos está produciendo inmunidad es nuestro mismo sistema inmunológico, ¿vale? Aquí nada más entra el bicho, entra medio dormido, puede ser que entre medio dormido, medio atenuado, o puede venir una fracción de él, una proteína, pero nuestro sistema inmunológico es el que lo identifica, lo reconoce y lleva a cabo toda la respuesta inmunológica, ¿vale? Y bueno, como es de nuestro propio cuerpo, sigue siendo una inmunidad de tipo activa. Ahora, ¿qué pasa? Algunas personas dicen, bueno, yo me coloqué la vacuna para COVID-19, me sentí muy bien, me sentí fatal, ¿no? Me sentí muy mal, la pasé muy mal. Y nos dicen, es que si te sentiste mal, es que sí te hizo efecto, ¿no? Ese es un mito que siempre está.
te hizo efecto y entonces vas a estar mejor. No, no, eso es una mentira, chicos. Si tú te sentiste bien, es porque seguramente tu sistema inmunológico está en muy buenas condiciones, está óptimo. Y bueno, este sí identificó al microorganismo y sí produjo una respuesta inmunológica, pero que no expresó síntomas o manifestaciones clínicas en el huésped. Ahora, si yo tuve un poquito de sintomatología, no me tengo que asustar, pero sí tengo que reconocer que quizá mi sistema inmunológico anda un poquito deprimido, anda un poquito deficiente, ¿vale? Solamente cuidarme un poco más, mejorar mis hábitos alimenticios para reforzarlo un poquito y hacer un poquito de actividad física, porque eso también estimula bastante al sistema inmunológico. Ahora, las vacunas son inmunizaciones artificiales. Son inmunizaciones meramente artificiales. ¿Por qué? Porque no son generadas, bueno, no son inducidas por nuestro cuerpo, sino por un agente externo. ¿Vale? Y bueno, las vacunas pueden ser microorganismos atenuados, pueden ser microorganismos que ya están muertos, ¿vale? Que a veces solo es el cadáver, pero no importa. Entra al cuerpo y nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocerlo y guardar memoria inmunológica. O pueden ser también virus fraccionados, un pedacito del virus, del antígeno como tal, pero esto ya puede ser reconocido por la célula inmunitaria y comenzar su reacción inmune. Tipos de vacunas. Bueno, tenemos sobre todo dos tipos de vacunas, que son las más básicas, son donde se encuentran microorganismos vivos, atenuados e inactivos. Estas son las básicas, vamos a explicar cada una de ellas. Recuerden, microorganismos vivos, atenuados o inactivos. Ahora, los vivos es muy difícil, esto sobre todo surgió en las primeras vacunas. En las primeras vacunas se ingresaba el microorganismo completo, como lo que mencionábamos con el virus con la vacuna de la viruela. El chico se ingresaba el microorganismo por completo, provocó mucha mortalidad, sí, porque tu sistema inmune tenía que estar, pero híjoles, óptimo para poder reaccionar contra el microorganismo. Actualmente ya no se utilizan, ya es muy difícil que el microorganismo esté vivo por completo. Por lo regular, el virus o el microorganismo, puede ser un virus, bacteria, etcétera, está atenuado. ¿Vale? Está medio dormido, está atenuado o se encuentra inactivo. ¿Vale? Prácticamente ha perdido sus propiedades para activarse y se encuentra inactivo. Las atenuadas, bueno, aquí el virus, sobre todo es en virus, ¿vale? Las vacunas atenuadas se utilizan para virus. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, se modifica o el virus lo modifican en el laboratorio, modifican un poquito sus propiedades, de modo que no esté tan reactivo, y entre a nuestro cuerpo o ingrese a nuestro cuerpo y pierda un poquito su capacidad de replicación, de crecimiento, ¿vale? Sus propiedades como tal. Este crece y se replica, pero no causa la enfermedad, ¿vale? Puede ser que se replique, que crezca en menor incidencia a un virus completo, ¿vale? Pero lo único que hace es llegar, expresarse, replicarse, crecer, y entonces las células inmunitarias lo reconocen. Le dicen, oye, tú no eres de aquí, y bueno, lo destruyen. ¿Vale? Si hay una respuesta inmunológica y guardan memoria. ¿Cuál es la efectividad? Que no genera la enfermedad. ¿Vale? Actualmente eso se busca para las vacunas de COVID-19, de SARS-CoV-2, pero es imposible. ¿Vale? Hasta la actualidad no se ha logrado una vacuna de tipo atenuada al 100%, porque el virus no se ha logrado atenuar en el laboratorio al 100%, de modo que este pueda ingresar a nuestro cuerpo y no generarnos la enfermedad. Las vacunas inactivas, ¿cuáles son? Bueno, aquí sí pueden ser de virus o bacterias, ¿vale? No necesariamente virus, también pueden ser bacterias. En el caso de las atenuadas, recuerden, es puros virus y es pregunta de examen. En el caso de las inactivas, son virus o son bacterias, pueden ser otros microorganismos, ¿vale? Y aquí se utiliza por completo al microorganismo o fraccionado. Pero también hubo una modificación a nivel del laboratorio, lo que hace que ya no estén completos, dice, basado en proteínas polisacáridos, es decir, que ya no están completos esos microorganismos, o si están completos, han perdido sus propiedades, sobre todo a nivel proteínico, a nivel de proteínas. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, nosotros hemos mencionado, el sistema inmunológico tiene una gran afinidad ¿a qué? A las proteínas, ¿no?
Y bueno, si ese virus, ¿no? O esa bacteria no contiene todo su número de proteínas completo, su capacidad antigénica o como inmunógeno va a disminuir también. Y entonces es menos agresivo al cuerpo, sí nos puede provocar un poquito la enfermedad, pero muy tenue, ¿vale? De modo que el huésped pueda sobrevivir y pueda producirse una reacción inmunológica que permita también que de manera secundaria se produzca memoria inmunológica. ¿Bien? Son las inactivas, son las vacunas inactivas. La pregunta aquí es, entonces, la vacuna actualmente para COVID-19 que utiliza. Bueno, cada una, dependiendo del laboratorio, porque ahorita hay una gran cantidad, ¿vale? Utiliza cosas diferentes. Pero bueno, siempre se dice que la vacuna de Pfizer es un poquito más completa porque en ella hay menor riesgo de infección o hay menor riesgo de que se produzca la enfermedad. ¿Por qué? Porque ella utiliza una proteína artificial. Es decir, no es ni atenuada ni inactiva. Si tuviéramos que clasificarla, pues tendría que estar en las atenuadas por el simple hecho de que aquí se trabajan con virus. Pero lo que aquí se utiliza es una proteína artificial que está cambiando el RNA del microorganismo. Los virus tienen RNA, ¿vale? Entonces se modifica y se coloca una proteína artificial de modo que ese microorganismo llegue, que aparentemente tenga las características del virus, pero no las tiene porque es artificial y no nos va a producir la enfermedad. ¿Vale? Y entonces las células inmunitarias lo reconocen y reconocen esa proteína artificial y bueno, comienzan a producir una reacción inmunológica. ¿Cuál es la desventaja de esa vacuna? Que necesita estar a muy bajas temperaturas para mantener a esa proteína artificial. ¿Vale? Ese es el único inconveniente, por eso es tan cara, por eso tarda tanto en llegar y la administración, híjoles, tiene que ser muy eficaz, tienen que tenerla a temperaturas muy bajas para mantener la calidad de efectividad de la vacuna, si no, no es nada. A ver, chicos, no es nada porque no tenemos, o sea, la proteína artificial pierde sus características y en sí, pues no te están ingresando prácticamente nada. Entonces, hay un problemita. En las primeras dosis de adultos mayores llegaban a los centros de... ¿Y ustedes creen que en el centro de salud pueden mantenerlo en una refrigeración óptima? No, sobre todo en las primeras dosis. Ahora ya les están mandando equipo especial para mantenerlas refrigeradas, pero pues en los primeros, híjoles, los conejillos de India, los abuelitos, pues al principio no. Y bueno, siendo sinceros, pues no les pasaba nada, no producía nada porque es una proteína artificial. Ahora, en las demás vacunas es diferente, ¿vale? Sputnik, Sinovac, CanSino, ¿vale? Todas ellas trabajan de manera distinta. Tipos de vacunas actuales. Bueno, tenemos unas que se llaman por inocuidad y efectividad a largo plazo, ¿no? Prácticamente las vacunas siguen modificándose, hay una gran cantidad, depende mucho del laboratorio. Nosotros ya sabemos que hay tres principalmente que son las básicas, con virus vivos, con virus atenuados o microorganismos atenuados y microorganismos inactivos. Pero pues todavía hay una gran cantidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las toxoides, en el que se utilizan exotoxinas bacterianas, ¿vale? Tenemos subunidades antigénicas que puede servir, por ejemplo, para la hemofilia influenzae tipo B, que de hecho este tipo de patologías entra dentro del esquema de vacunación de los niños y los adultos. Tenemos también vacunas de microorganismos muertos, lo que habíamos mencionado, ¿no? El cadáver del microorganismo ingresa al cuerpo y entonces produce una reacción inmunológica, como es en el caso de las vacunas contra la polio, vacunas de microorganismos vivos atenuados, que ya las explicamos, vacunas combinadas, ¿vale? Tenemos antígenos de agentes infecciosos distintos, como en el caso de la triple viral. ¿La triple viral para qué enfermedades es, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Para la gripe? ¿Para la influenza? ¿Puedes repetir, Jessica? Porque no te escuchamos. ¿O quién me explicó? ¿Monse? ¿Monse o Jessica? A ver, ¿para qué sirve la triple viral, chicos? ¿Para qué ¿Es la patología? de sarampión, rubiola y paratoditis, profe? Sí, es esa, exacto. Esa es la triple viral. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, son vacunas combinadas. En una misma dosis se pueden erradicar a 3 patologías, ¿no? O a 3 situaciones clínicas.
Y bueno, aquí se utilizan antígenos de agentes infecciosos distintos que se logran combinar sin ningún problema y en la misma dosis se administran, ¿no? Esas están perfectas. Otras de este tipo, pues tenemos a la que anteriormente se llamaba pentavalente, pero en la actualidad se llama hexavalente, ¿vale? También son dosis para diferentes patologías y bueno, también permite que en una misma vacuna ingresen diferentes antígenos de agentes infecciosos y se administren para erradicar. Y vacunas conjugadas, como en el caso del neumococo. Vacunas para el neumococo todavía se utilizan, no solamente en los pequeñitos, sino también en los adultos mayores. Hay vacunas para esta patología. Y estas van a permitir una efectividad a largo plazo. Y bueno, en el caso de su grupo, nadie es antivacunas. ¿O alguien es antivacunas, chicos? Alguien que diga, yo sí soy antivacuna, no tengo vacunas desde chiquito y mírenme. No. Bueno, en otros grupos sí hay personas antivacunas, entonces, pues, esta diapositiva les puse, ahora es oportunidad de viajar, bueno, en el caso de la pandemia, ¿no? Cuando apenas había iniciado, ahora ya no forma parte porque ya está en todo el mundo, pero en ese tiempo decía, ¿no? Ahora es oportunidad de viajar a China y probar que estamos equivocados, ¿no? Que se expusieran a ver si de verdad realmente funcionaba. Y bueno, les voy a dejar de proyectar este material y les voy a pasar un archivo que vamos a revisar juntos. Nos faltan 10 minutitos y lo vamos a revisar juntos. Permítanme tantito. ¿Ya pueden ver el archivo, chicos? Ya, profe. Ok. Bueno, este es un artículo que nos habla del Esquema Nacional de Vacunación Ideal en niños recién nacidos a 6 años de edad en México, ¿vale? De hecho, nuestro país es de los países pioneros que comenzaron a generar vacunas locales, ¿vale? Ellos, bueno, sobre todo en los inicios de este tipo de organización, bueno, se encontró que había una gran incidencia de mortalidad, sobre todo se basaba en la mortalidad de los recién nacidos y los menores de 5 años. Y se dieron cuenta que era por esta situación de que no habían protocolos de vacunación óptimos. Y entonces comienza a hacerse un proyecto que se llama vacunación internacional o universal y comienzan a llegar las vacunas, ¿no? Y las patentes de las vacunas. Entonces México muy inteligentemente utiliza sus laboratorios locales y comienza a generar las vacunas que en ese tiempo cabían en sus posibilidades o estaban en sus posibilidades de generar para todavía aumentar el número de vacunas y que éstas llegaran a más regiones, ¿no? Y ha sido algo muy exitoso, les comento. En realidad ha permitido que lleguen muchísimo o disminuyan el índice de mortalidad de muchos pequeñitos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de vacunación que es propuesto del 2019 al 2020. Es decir, es lo más actual que tenemos. Que actualmente hay un poco de deficiencia en algunas vacunas, sí. Por ejemplo, la BCG, le estaba comentando a mi familia y también me estaban comentando entre los colegas que hay una deficiencia, ya hay un año, tiene un año que esta vacuna como tal
no está presente en los centros de salud, solamente a nivel privado. Y si se dan cuenta, ¿en qué etapa del crecimiento tiene que ser administrada? Los recién Que nacidos. se recién nacidos. De hecho, es la primera vacuna. Es la primera vacuna que se utiliza en los pequeños. ¿Para qué es la BCG? Es para la tuberculosis, ¿vale? Nos ingresa un bacilo, ¿vale? El bacilo genera tuberculosis y bueno, la tuberculosis es una entidad clínica fatal, ¿vale? Que tiene gran nivel de mortalidad y es muy contagiosa. Entonces, imagínense, estos pequeñitos no pueden ser vacunados porque no hay vacuna. Tienen que buscar al sector privado. Ahora, otra situación. Ustedes observan, no se puede colocar durante los siguientes meses. ¿Ya observaron? No es posible. Lo ideal es que sean en recién nacidos. La pregunta es aquí, ¿qué pasa con mi pequeño que no la ha recibido? Tienes que acercarte al centro de salud o al especialista y valorar si es posible todavía administrarla y si no hay ningún riesgo, ¿no? O un efecto colateral que pueda estar poniendo en peligro la vida del pequeño. La hexavalente, esta se llamaba anteriormente pentavalente. ¿Sí se acuerdan de esa vacuna, chicos? ¿De la pentavalente? ¿Sí o no? He oído hablar de ella, pero no me acuerdo para qué era. Bueno, Ajá. la hexavalente, sí, la hexavalente va a atacar o prácticamente es una vacuna conjugada, ¿vale? Tiene, o combinada, perdón, tiene varios, contrarresta a varias enfermedades. ¿Cuáles son? La difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis, el hemófilis influenza tipo B y el hepatitis B. Si pudieran tomar nota, chicos, porque aquí no aparece, ¿vale? Entonces es difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hemófilis influenzae tipo B y la hepatitis B. Antes la pentavalente solamente incluía difteria, incluía tétanos, incluía tosferina, incluía hemófilis influenzae y poliomielitis. No incluía hepatitis B, ¿vale? Pero actualmente sí. Ahora, la hepatitis a nosotros ya no nos tocó, ¿vale? Nosotros nos tocó la pentavalente. Entonces, ustedes si, por ejemplo, trabajan en el ámbito hospitalario, muchas veces solicitan que se vacunen contra la hepatitis B, ¿vale? Porque esa es una hepatitis nosocomial y es de mal pronóstico, ¿vale? Las personas que se enferman de hepatitis B tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir porque es bastante agresiva. Alguien por ahí levantó la manita. Sí, bueno, es que no sé si estoy en lo correcto entre tantos cambios de cartillas que hemos hecho, pero creo recordar que en las primeras cartillas que nos tocaron a nosotros, que eran como un tríptico, aparte de o sea, venía la pentavalente y aparte la hepatitis B, porque que yo recuerdo a mí sí me vacunaron contra eso. En algún registro de vacunas mío vi que tenía la vacuna contra la hepatitis B, entonces creo que la aplicaban aparte. La aplicaban aparte, sí puede ser que en su caso de ustedes que son los jovencitos, sí tengan esas dos. De todas formas, la hepatitis B se tiene que volver a colocar. Les digo, si trabajan en el ámbito hospitalario, porque sí tiene una efectividad de larga duración, pero lo ideal es que tengan un refuerzo. Miren, si nosotros analizamos la tabla, nos dice que de la hexavalente tiene que haber un refuerzo a los 18 meses, ¿vale? Y un refuerzo ya solamente para estos dos agentes, que sería la difteria y ¿cuál otra les mencioné en segundo lugar? ¿Vale? IPV, no recuerdo que es IPV, pero bueno, prácticamente. Tétanos, no es para tétanos. ¿Tosferina? No, sí es para tétanos. Sí es para tétanos, chicos. ¿Vale? Entonces es de los 4 a los 6 años. ¿Vale? Me parece que sí es a los 4 a los 6 años tienen que tener su tercer refuerzo. Ahora, en cuestión de la hepatitis B, yo les recomiendo que sí en la edad adulta tengan un refuerzo más, porque a pesar de que es de larga duración, se recomienda si entran a trabajar en el ámbito hospitalario. De hecho, si ustedes hacen prácticas, a veces les toca ver que al personal de la salud los están vacunando contra hepatitis B y a veces también a ustedes los consideran. Rotavirus, bueno, el rotavirus lo tenemos entre los 2, 4 y 6 meses de edad, ¿vale? Se puede aplicar ya sea a los 2, a los 4 o hasta los 6 meses de edad y no necesita un refuerzo. En el caso del neumococo, si ustedes observan, hay dosis
que se pueden administrar entre los 2 a los 6 meses de edad y una cuarta a los 12 meses, ¿no? A los 12 meses de edad. Y así con las demás vacunas. Nos dice en la parte inferior, meningococo, no aplicar con vacuna de neumococo. El meningococo y los neumococos son diferentes. Chicos, entonces lo ideal es que no se mezclen porque sí pueden producir la patología como tal. Además, pobre niño, imagínense 2 dosis para 2 enfermedades tan severas, ¿vale? Que de hecho el meningococo es una enfermedad también de mal pronóstico y la incidencia de muerte es muy alta en los pequeñitos menores de 5 años. ¿Dudas con esta tablita, chicos? No, profe. No, profe. Vale, a ver, vamos a revisar otra. Nos falta un minutito de la reunión, ya casi terminar. Aquí tenemos otra.